Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, martes 17 de agosto del 2021, de la clase de Derecho de Introducción al Estudio del Derecho. Antes de todo, quisiera hacerles unas consultas sobre el examen. Bueno, buenas noches, Yajaira. ¿Me logra ver y escuchar ante todo? Sí, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, 3, 6, 7 personas. Quiero ver. Siete me han entrado a clase, falta una persona. Y si no me equivoco, es... Quiero ver. Rodolfo Humberto, falta la clase, ¿verdad? Bueno. Preguntarle en primer lugar con respecto al examen, ¿cómo sintieron el examen? ¿Vieron las notas ustedes del examen? ¿Verdad? Hago ver esta situación para que en primer lugar poder mejorar en el evento que haya quedado alguna duda, algún problema con la plataforma. Vi que ya casi al límite la mayoría estaba haciéndolo. Pregunto con respecto a eso. Digo, para la siguiente evaluación, que recuérdense que llevamos próximos para el examen, ¿verdad? No se le escucha, Lick. Está hablando acerca sobre el laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se me escucha. Okay. ¿Me escuchan los demás? Yo sí me escucho. Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Pero pregunto, ¿verdad? A partir del examen que estamos haciendo, ¿verdad? O que hicimos el laboratorio, mejor dicho, ¿verdad? Si hay algún problema que tuvieron, algún obstáculo, sea por la de la plataforma, a esa situación me estoy refiriendo. Pero antes, permítame. Buenas noches, Rodolfo Humberto López. ¿Me logra ver y escuchar? Claro y fuerte, Lick. ¿Perdón? Claro y fuerte. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Preguntarles eso, antes de todo, porque les digo, o sea, de esa misma forma van a hacer el examen ustedes también, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Pero quiero preguntarles si ustedes pueden, no tuvieron ningún problema en esa situación, quería saber. Por mi parte no, Lick, todo bien. Ok. Tampoco, Lick, todo bien. Bueno, Ok. desde mi punto personal, licenciado, creo que, Sí. a ver, es que pues yo ya había realizado exámenes así, ¿verdad? Desde la plataforma en otra universidad, pero me gustó bastante, creo que fue como bien detallado en decir, pues sabemos pues que es mucha teoría la clase, creo que de mi punto personal a veces son como unos conceptos bastante técnicos y que quizás nosotros por ir a nivel pues de principiantes, yo me considero principiante pues en esta área, tengo algunas nociones pues, pero quizás ya más técnicas no las poseo. Sin embargo, creo que sí, a mí me gustó bastante, como le digo, pues al hecho de formular las preguntas que estaban como bien concretas a la respuesta. Sin embargo, quizás sí, por el hecho de que son como ya más que todo basándonos en el estudio de la teoría. Creo yo que como alumna, sí son como bastantes términos y bastante terminología muy técnica. Entonces, a veces, pues trato de entender qué es lo que dice el libro, o sea, me estoy basando en el libro, ¿verdad? Entonces, exactamente. Es que es lo del libro, y perdón que la interrumpa, es lo del libro, lo que estoy tratándole de hacer a ustedes, pero es más que todo del libro, parte de cualquier otra situación. Ustedes, estos son términos, pues es introducción al estudio del derecho, es como dice su palabra, introducirlo, ¿verdad? Al llamado derecho, ¿verdad? A su origen, que estamos tocando varias áreas, ¿verdad? Varias materias, que con el transcurso del desarrollo de la carrera, ¿verdad? De su aprendizaje y todo, ustedes lo van a ir desglosando por cada una de las materias y ahí van a ir aprendiendo. Pero sin embargo, esto es un tanto general a partir de que la materia sí es, ¿verdad? Es para esa situación, ¿verdad? Se toman muchas terminologías técnicas, pero partiendo de que
lo técnico es a partir de que también ustedes pues se vayan viendo en la materia, ¿verdad? En sí, lo que genera, ¿verdad? El aprendizaje, los orígenes, etcétera, ¿verdad? Si ya veo que, bueno, que ustedes no han tenido ningún problema, lo único que me entró tanto en pánico, y les soy sincero, porque solo 3 alumnos habían hecho el examen, el laboratorio, temprano, de ahí los demás no. Entonces creí que había un problema, ¿verdad? A partir de ese problema, pues generarles y ayudarles a ustedes, pero como les repito, o sea, yo estoy para auxiliarlos a ustedes, pero también ustedes que me digan en qué sentido los puedo ayudar, ¿verdad? Solamente así puedo hacer una ayuda favorable a ustedes, pues, ¿verdad? Y por lo visto, si han sacado buenas notas, me ha alegrado mucho que han sacado buenas notas y que eso, pues, veo bien, pues, para con ustedes, ¿verdad? Ojalá que así sea para toda la materia, pues, y todo el ciclo, y pues ustedes culminen, pues, si es posible con 10, ¿verdad? Como una persona sacó 10 ahí. Bueno, si no hay preguntas hasta este momento, inicio con la clase, ¿verdad? Con las fuentes formales del orden jurídico, si les parece. Si no, pues si hay preguntas, pues yo las evacúo. Si no, pues seguimos con la clase en este tema que tenemos que hacer. Me indican, por favor. De acuerdo, está bien, licenciado. Ok, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Sí. Vale, quizás solo sería para ver ahorita, ir en la parte del libro, sería el capítulo... ¿Qué página estaríamos ahorita? Capítulo 4 creo que estamos, ¿verdad? 5, si no me equivoco es el capítulo 5. Verifíquelo ahí en la página para no irme viendo en eso, si no se me va a trabar esta computadora. Entonces, verifíquelo ahí, por favor. Perdone que no le oí, pero es capítulo 5, ¿verdad? Las fuentes formales del orden jurídico, ¿verdad? Sí. El 5 es. Ok, entonces ese es el tema que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a las fuentes formales del derecho, pues la noción, la terminología propiamente tal de la terminología, ¿verdad? Jurídica, en esta, pues como lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Y lo que dice también el libro, hay 3 acepciones que es necesario distinguir, dice el libro, sobre el cuidado, ¿verdad? En la terminología de las fuentes del derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por alguna forma, de alguna forma se toman como fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas, ¿verdad? Cuando habla de las fuentes formales, eso es en el entendido de los procesos de creación de normas jurídicas, cómo es que nace la norma, cómo se establece, cómo se determina. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por poner el capítulo 5, página 777 del PDF. Gracias, Nancy. Bueno, entonces, ok, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, pues, se llama, ¿verdad? La fuente formal, ¿verdad? Del proceso de la creación de las normas. Como les repito, aquí vamos a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Cómo se crea estas normas jurídicas a partir de lo que la misma Constitución lo establece, la Vacation Leyes, ¿verdad? Esa creación, ¿verdad? Esa formación incluso del órgano legislativo con digamos, un tanto acercamiento entre 2 estados, como son o 2 órganos de estado, perdón, como son el órgano legislativo y el órgano ejecutivo para la creación de las normas, ¿verdad? Y eso se debería entender como fuentes formales, ¿verdad? El proceso de la creación de la norma, ¿verdad? La fuente formal. Llamamos fuentes reales a los factores y los elementos que determinan el contenido de tales normas. Estos factores, pues obviamente, ¿verdad? Situaciones que generan peticiones propiamente tal de cada materia que se solicita, de cada situación, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como órgano legislativo, es una institución que, si bien es cierto, toca un sinfín de temas, ¿verdad? No todos los legisladores saben o son expertos en cada materia, ¿verdad? Ellos se tienen que auxiliar de personas que los estén asesorando y personas que estén en el medio. Entonces, en este sentido, dice las fuentes formales, fuentes reales, como a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas.
El término, cuando se habla de fuentes históricas, estos aplican a los documentos como inscripciones, papiros, libros, etcétera. Esto, el origen, por decirlo así, de situaciones que generan también por qué se va determinando, por qué se va creando una norma, cuál es el objeto, cuál es la finalidad de ello, qué encierra el texto de una ley en conjunto, pues, de esas leyes, por qué la situación, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto y finalidad para esa situación? Eso es como fuente histórica. Siempre para una situación hay que ver la historia, el antecedente, por qué se crea. Por ejemplo, en la ley de adopciones, ¿verdad? En la ley de adopciones, en situaciones se tomaron en cuenta situaciones que en el país generan con problemas de protección a niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? En épocas de los 80 imperaba una ley de adopciones que vino a ser derogada en época de la creación del Código de Familia, que fue en 1994, ¿verdad? Bueno, en 93 fue creada y en el 94 ingresó, ¿verdad? Y que derogó esa ley y que estuvo dentro del Código de Familia. Posteriormente, pues, se sacó del Código de Familia y se creó una nueva ley, que es la LEA, ¿verdad? Siempre como ley especial de adopciones, que fue determinada a partir del 2017, pero esto lo hago como un antecedente histórico, pues como una fuente histórica de por qué se tomaron en cuenta, ¿verdad? ¿Qué situaciones, cuando se hablan de situaciones irregulares, ¿verdad? De protección de niñas, niños y adolescentes, se habla también en estos principios incluso que se hablan en los libros, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa situación, se ve las fuentes históricas, pues, que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes, pues, en ese sentido, pues, en ese póster sentido que dice, por ejemplo, en instituciones, digestos, el código, dice el libro, ¿verdad? Y las novelas son fuentes también incluso de derecho romano, ¿verdad? Cuando se habla de terminología, ¿verdad? Propiamente tal, que se debe de incluir en normas de esa índole, pues, en ese sentido, pues, como se ha dicho, que las formales son procesos de manifestación de normas jurídicas, pues, la idea, pues, que de proceso implica la de una sucesión de momentos. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que suceden en cierta orden y deben de realizarse, ¿verdad? Determinados supuestos. De acuerdo a la opinión más generalizada, ¿verdad? Las fuentes formales de derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Cuando hablamos, pues, de la legislación, obviamente, lo que está determinado, ¿verdad? Que como ley establecida debemos de tomarla, ¿verdad? Como fuente, ¿verdad? Formal que está establecida ahí. Ya también antes les había hablado con la costumbre. La costumbre se vuelve ley a partir de la misma que se esté generando, ¿verdad? La inveterata consuetudinaria, como les decía antes, ¿verdad? El hecho de ser tan reiterativos, el hecho de que una sociedad esté, sin que esté determinada una ley, acepta condiciones o supuestos que la misma sociedad presiona o en la misma persona los determina a partir del mismo hecho que diga, no, esto no lo puedo hacer, eso no lo puedo, no está prohibido, pues, por la ley, pero para mí es prohibitivo, ¿sí? Y entonces eso es para la costumbre. La jurisprudencia obviamente emana, ¿verdad? De cada tribunales de justicia, llamémonos tribunales, llámense a partir de los jueces de paz, llámese a partir de los tribunales de primera instancia de cualquier materia, de segunda instancia incluso, de las salas, de la Corte Suprema de Justicia, indistintamente civil, penal, contencioso administrativo, sala de lo constitucional, etcétera, ¿verdad? Entonces emana de esos tribunales la jurisprudencia y a partir de eso pues se toma como fuente formal del derecho. La reunión de los elementos que integran los procesos legislativos, consuetudinarios, pues jurisprudenciales, condiciona pues la validez de las normas que los mismos procesos engendran, ¿verdad? O devienen por su origen, y de aquí pues el examen de fuentes formales implica el estudio de susodichos elementos, ¿verdad? Que lo determina. La concurrencia de estos es indispensable para la formación de los preceptos del derecho, pues, y esto en sí se trata que los requisitos de índole puramente intrínseca, ¿verdad? Lo que equivale a declarar que nadie tiene que ver con el contenido de las normas
¿verdad? Es decir, con las que éstas en cada caso permite o prescribe, ¿verdad? Tal contenido deriva de los factores enteramente diversos que pueden haber para esa situación. Pues y así, por ejemplo, en el caso de la legislación, encontrándose determinados por las situaciones reales que el legislador debe regular, pues las necesidades incluso económicas, culturales de las personas a quienes la ley está destinada, ¿verdad? A quién va a surgir efecto, ¿verdad? La cual, como les decía, cuál es el objeto, finalidad, para con quién, ¿verdad? Se va a generar, y sobre todo la idea del derecho y las exigencias de la justicia, la seguridad, obviamente, y el bien común. Obviamente, cuando hablamos de bien común, es para toda la sociedad, ¿verdad? Que debe determinar no solamente como derecho privado para solo unas personas, ¿verdad? Todos estos factores y muchos de otros del mismo terminología, pues, de la materia de los preceptos jurídicos, y en tal sentido, pues, asumen el carácter de fuentes reales, pues, la realización entre estas y las formales podrían aplicarse, diciendo que las segundas representan el cauce, ¿verdad? O canal por donde corren y se manifiestan las primeras, pues, como fuente, pues, esa relación, ¿verdad? Como fuente. El término fuente se puede decir que crea una metafórica bastante feliz, pues remontan a las fuentes de un río, pues es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra, pues de manera semejante inquirir a las fuentes de una disposición jurídica, es buscar el sitio en que ha salido, pues, a las profundidades de la vida social, a la superficie del derecho. Y esa es en el sentido a que vamos a llegar con esa situación. Por eso es que llega en ese sentido, pues, como la cúspide, ¿verdad? De hasta dónde vamos a llegar, a dónde vamos a determinarlo. Entonces, ahora bien, en ese sentido, pues, cuando hablamos, pues, la fuente de legislación, pues, en los países del derecho escrito, pues, la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales, pues, porque podría definirla como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da el nombre específico de leyes. ¿Verdad? En esa formación de leyes, pues, a referirse al problema, ¿verdad?, que analizamos, ¿verdad?, en primer término la ley, pero al hacerlo olvidan que no es fuente del derecho, sino producto de la legislación, pues, valiéndose de la metáfora que se determina, pues, como fuente, como de un río, que no es el agua que brota del manantial, sino el manantial mismo. Pues la ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa, ¿verdad? ¿Qué se pretendió hacer con esta ley? ¿Qué fue determinante, pues, para llegar a eso, ¿verdad? Históricamente, pues, las costumbres fueron anteriormente a la obra del legislador, pues, en los estadios primitivos de la evolución social existía una costumbre indiferenciada, pues, mezcla de prescripciones, pues, éticas, religiosas, convencionales y jurídicas, pues, todo lo que una sociedad puede generar o que puede permear, ¿verdad?, a la hora de estar en convivencia. Pues, al independizarse el derecho de la religión y de la moral, pues, conservó su naturaleza consuetudinaria, pues, y no fue sino en épocas relativo reciente, cuando el proceso legislativo se inició y aparecieron los primeros códigos, pues, cuando se determinaron. Pues la historia, pues, incluso revela un constante impulso hacia el derecho escrito, pues. Sin embargo, en la Edad Media, pues, las aspiraciones a la fijeza del derecho manifestasen, ¿verdad?, que sea la redacción de cartas que establecían derechos respectivos, ¿verdad?, que del señor y de los súbditos, pues, sea en la redacción, la costumbre, primeramente a iniciativa privada, pues, ¿verdad?, que se fueron generando, pues, como a título oficial, pues, esa por una situación, pues, y esto partimos del hecho que también tiene su origen, ¿verdad?, de forma constitucional, porque más adelante ustedes, cuando vean el derecho constitucional, ¿verdad?, su origen también, la creación de las constituciones, que como nosotros, pues, como país no escapamos, pues, de la creación, ¿verdad?, propia de ellos, pues. Nosotros hemos venido, si no me equivoco, son 14 constituciones, ¿verdad? 12 o 14 creo que son, de que fueron creadas
y que tuvieron su término, pues, y ahora la última que tenemos es la de 1983, perdón, y que tratan de quererla derogar por crear una nueva, pues, pero así va esa situación. Después de la Constitución viene la normativa que interna, secundaria, ¿verdad? A partir de esa situación, pues, el derecho romano reúne las recopilaciones, pues, de Justiniano, pues, esto de las digesto, las institutas, etcétera, pues, que ocupaba el sitio de honor entre los juristas, dominando, pues, el derecho escrito, pues, las regiones meridiano de Francia, pues, donde su influencia era preponderante, eran llamadas, ¿verdad? En oposición al norte de Francia, pues en Alemania, pues incluso este vasto fenómeno ocurrió principalmente en los siglos XIV y XV y ha recibido la historia el nombre de recepción del derecho romano. Bajo Luis XIV y Luis XV, las grandes ordenanzas, pues, señalaron una importancia ofensiva del derecho legislado, pues, contra el consuetudinario, pues, o sea, por la costumbre. En siglo XVIII, diversos estados de América del Norte, pues, formularon lo que se debía determinar para cada uno, ¿verdad? La mayoría de estados modernos, la formulación del derecho en casi... en la época de códigos prudencianos y bárbaros, pues que abrieron la era de codificaciones y cuya floración más rica se extendió bajo Napoleón, pues en la mayoría de los estados modernos, pues incluso en la formulación del derecho, es casi exclusivamente la obra del legislador, solo en Inglaterra, en los países que han seguido el sistema anglosajón, ¿verdad? Predominaba la costumbre, y es que eso fue los orígenes de este sistema anglosajón, ¿verdad? Como fue en Estados Unidos, que se estableció a partir de ello, ¿verdad? La tendencia siempre, y por eso es que incluso para la creación, como les empecé diciendo, con las constituciones, pues partían del hecho de que no fueran tan escritas, ¿verdad? Sino que era a partir de lo mismo la sociedad, lo que permeaba la sociedad, pues. Y eso fueron como sus orígenes, pues, pero la tendencia siempre creciente hacia la codificación del derecho es una exigencia de la seguridad jurídica, pues, y esto a pesar de la espontaneidad del derecho consuetudinario, pues, que carecía de una fórmula, digamos, precisa, lo que hace difícil su aplicación y estudio, pues. Por otra parte, su ritmo es demasiado lento. El legislado, pues, en cambio, además de su precisión y carácter sistemático, puede modificarse con mayor rapidez y se adapta mejor a las necesidades de la vida moderna. En ese sentido, el legislativo. Ahora bien, el proceso legislativo, en el moderno proceso legislativo, existían 6 diversas etapas, a saber, una, la iniciativa, ¿verdad? La iniciativa de ley, ¿quién podíamos tenerla? ¿Verdad? En este caso, pues, son los, en el caso del presidente, en el caso de los ministros, ¿verdad? De Estado, los legisladores incluso, pues, ¿verdad? Vamos a ir viendo en esa situación de la iniciativa, la discusión que se genera a partir de una iniciativa de ley, ¿verdad? Y la aprobación, ¿verdad? Ustedes ahí ven que en el momento dado inicia, ya sea por una petición, sea por las personas que tienen iniciativa de ley, se crean comisiones incluso para la creación, ¿verdad? De normas, y que esas comisiones al final dan digamos, una aprobación de ese proyecto de ley que se está generando, y que una vez lo aprueban, pues mandan a sancionar en efecto para que se den los votos requeridos, ¿verdad? Para que se determine por parte ¿cómo se llama? Del legislador, y aparte de eso la sanción por parte del presidente, ¿verdad? La publicación incluso de él o ella, ¿verdad? Que esté como la presidencia e iniciativa de la vigencia, ¿verdad? En esta supuesta, entre la publicación y la iniciación de la vigencia, está la vacatio legis, ¿verdad? Que existen 8 días entre esa situación. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero esa es una situación que genera, ¿verdad? A fin de explicar en qué consisten los diferentes momentos de tal proceso, pues tomaremos como ejemplo las diversas etapas de formación de las leyes, pues, y de acuerdo a la Constitución de El Salvador, porque las normas hayan contenido en situaciones que generan, pues, para ley, pues, de la Constitución en formación de ley, pues. En ese sentido, pues, vemos
que la misma Constitución e incluso hasta el mismo Código Civil hablan de situaciones que generan, pues, a la hora de la promulgación de la ley, ¿verdad? Para su aprobación. Entonces, ahí vemos que da un supuesto, pues, a eso a partir del artículo, si no me equivoco, 121 en adelante de la Constitución, ¿verdad? De lo que determinan que pueden ser generados, ¿verdad? Para que los diputados puedan, todos los supuestos que puedan generar, pues, y esto refiriéndose a la iniciativa y discusión y aprobación de la sanción y publicación, pues, donde fijan reglas sobre la iniciación de la vigencia, y son dos poderes, ¿verdad?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en nuestro país intervienen en la elaboración de leyes, pues, ¿verdad?, como son el Legislativo y el Ejecutivo, y la intervención de aquel relacionarse con las tres primeras etapas, pues, que en esto, pues, como es la iniciación, promulgación, ¿verdad?, iniciación, discusión, aprobación, ¿verdad?, que en ese sentido se genera, pues, y pues sanción por parte del presidente al final, ¿verdad? O sea, el órgano ejecutivo, ¿verdad? La intervención de aquel relacionarse con los tres primeros, pues, en la de este restante, pues, ahora bien, esa iniciativa, pues, nosotros, pues, lo establecemos, ¿verdad? En cual denomina del órgano, ¿verdad?, del Estado sometido a consideración del legislativo, pues, acá, pues, nosotros, si bien es cierto, hablamos de órgano legislativo, pues es un congreso, ¿verdad? Un congreso que valga la redundancia, que tomó tanta auge, pues, a partir de situaciones que se le llama incluso parlamento, ¿verdad? Situación porque llegan incluso a hablar sobre estas normas que se establecen, pues, el derecho a iniciar leyes o decretos competentes, pues, ¿verdad? El iniciativa principalmente, pues, el presidente, pues, los diputados, ¿verdad? Y también los ministros, ¿verdad? Los ministros de Estado, pues, como son, pues, cualquiera de los ministros que tiene a disposición del presidente, ¿verdad?, de la República, que determina para esa situación, ¿verdad? Y en esa situación tienen iniciativa de ley para poderlo determinar, ¿verdad? Las situaciones de decretar, pues, de determinar, pues, en esa situación. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados, ¿verdad?, o las diputaciones, pues, de los mismos, pasan desde luego a la comisión, que presentan, pues, los diputados y los senados, pues, que se sujetarán al trámite que designa el reglamento que termina, ¿va? Ellos también tienen un reglamento interno, como lo dice el 131 de la Constitución, tiene un reglamento interno que debe de ser sometido, pues, por parte del presidente legislativo, ¿verdad?, que lo retoma, los diputados, pues, que se dan con ese reglamento, pues, y este reglamento alude de debates de cada una de las legislaturas, obviamente, ¿verdad?, aunque en situaciones, pues, que en conjunto de normas que establecen la forma que deben de ser discutidas las iniciativas de ley, pues, ¿verdad? En ese sentido es que entran, si ustedes han visto, a la hora de elaborar incluso grupos que presionan para la elaboración de la norma. Tuvimos el caso del agua. Si ustedes se fijaron con esta nueva legislación que tenemos a partir que entraron en vigencia en nuestro país, ¿verdad? Que han tenido la mayoría simple, la calificada, 43 y 56 votos, ¿verdad? Hablan de que mandaron a archivar la ley del agua. Si ustedes se fijaron, hubieron presión de parte de muchas grupos, ¿verdad? Entre esos religiosos, ¿verdad? Iglesia Católica, etcétera, ¿verdad? Que hicieron la presión, y entonces al final estos, para que puedan tener la iniciativa, tienen que apoyarse de los diputados para que esto entre en la moción, ¿verdad? Como iniciativa presentada, pues, ¿verdad? Entonces, a partir de eso lo hicieron en la legislación anterior, pero ahora, con que ya le habían mandado a ¿cómo se llama?, a archivar, el presidente hizo la iniciativa, ¿verdad?, a partir del derecho del agua, y es así como se está conociendo nuevamente la creación de ley del agua. ¿Sí se han fijado?
Es a partir de esa situación que había, ¿verdad? Ahora bien, la discusión es el acto por el cual, pues, obviamente, los legisladores deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las legislaturas, pues, ¿verdad? De los legisladores se discutirán sucesivamente en ambas, pues, observándose el reglamento en debate sobre la forma y el intervalo y modo de proceder en las discusiones y votaciones, pues, a la hora de formarse esas comisiones y a la hora de llevarse a votación, pues. O sea, la formación de leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las, obviamente de los 84 diputados, ¿verdad? Que se establecen por nosotros que tenemos, como excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, pues, contribuciones de impuestos o sobre reclutamiento de tropas, pues todos cuáles deberán discutirse, pues, ¿verdad? A ver a partir de esa situación que genere, ¿verdad? Una situación que a partir de eso, pues, pueda tomarse en cuenta, ¿verdad? De esa situación, ¿verdad? Entonces, ahora bien, digamos, la legislación en donde inicialmente se discute un proyecto, llámese, cuando hablo de los legisladores, puede ser en cualquier institución partidario, ¿verdad? Llámese como lo que nosotros tenemos, Arena, FMLN, Gana, Nuevas Ideas, ¿verdad? Toda esa situación puede generar, porque son ellos como institutos políticos que forman los 84 diputados que están, o legisladores que están en la Asamblea Legislativa, que por medio de ellos se pueden iniciar, ¿verdad? Y se discute el proyecto de ley, ¿verdad? Suele llamarse incluso, pues, obviamente los legisladores, pues, y esos, obviamente los legisladores de origen, pues, que da el calificativo de revisor, pues, para esa situación. Ahora bien, la aprobación es el acto por el cual los legisladores aceptan un proyecto de ley, pues la aprobación puede ser total o parcial, ¿verdad? Esto a partir de una situación y la necesidad que puede haberse. Han habido situaciones que las dejan si es tan necesaria la creación de una norma, pues, ¿verdad? Puede ser total o parcialmente a partir de la necesidad que pueda tener como sociedad nosotros, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la sanción, se da con el nombre de aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? ¿Quién lo representa? El presidente. Este le da la sanción que debe ser posterior a la aprobación de proyectos, ¿verdad? Por los legisladores. El presidente puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso o el legislador, que puede ser, pues, como da el derecho del voto, o sea, perdón, del veto. Ustedes vieron el año pasado, pues, en situaciones que generaron, incluso con esto de la pandemia, que se generó el derecho de veto y cómo se pueden estos llegar o superar a partir de situaciones que los mismos legisladores pueden hacerlo. Ya no se necesita para una aprobación los 43 votos, sino que los 56 votos, ¿para qué? Para superar 56 votos, me refiero, de los 84, para superar el veto generado por el presidente. En la actualidad, con esta nueva legislatura, es bien difícil que vayamos a ver un veto, pues, porque no hay una situación como tan entrampada como la teníamos el año pasado, antes que entrara esta nueva legislatura. Es decir, cuando hay partidos políticos, instituciones partidarias, ¿verdad?, que no obtienen o no tienen la mayoría simple o la mayoría calificada, o sea, 43 votos o 56 votos, esto genera una situación que pugna, va, ya sea porque el presidente de la República lo genere o diga porque el veto es inconstitucional o que el veto tenga otra estructura, ¿verdad?, por alguna situación técnica, por decirle acá, así, pues, es decir, porque no se ha, en la creación de la norma, no se haya tomado en cuenta grupos de presión que puedan generar, pues, a la hora de la creación de esta norma, o no se les dio intervención a esta misma situación, y que el mismo presidente puede, de alguna manera, observarlo, porque él no solamente está para, cuando le llevan un proyecto de ley, solamente para firmarlo, ¿verdad? O sea, para sancionarlo, sino que de revisarlo, determinarlo
obviamente no es él al final que lo revise, sino que es su grupo técnico que tiene, ¿verdad?, a su disposición y que determina si en verdad este proyecto de ley no lleva alguna situación que genere inconstitucionalidades posteriores. Esto también pueden haber situaciones que incluso para situaciones que generen, ¿verdad?, inconstitucionalidades, pues a pesar que el presidente no las haya advertido, puedan ser por cualquier ciudadano salvadoreño que tenga esa calidad de ciudadano, puede impugnarlo ante la Sala de lo Constitucional y determinar en ese sentido, ¿verdad? Así como vimos nosotros varios ejemplos que tuvimos en épocas de la pandemia, ¿verdad?, donde se generaron vetos por parte del presidente de algunas leyes que fueron incluso superadas por parte del Congreso o de los legisladores en su momento, ¿verdad?, y que fueron llevados, incluso habían pues cuando se genera también el hecho de ser inconstitucional y alegado el veto por inconstitucional y por el presidente y que sea superado por la ley, también tiene una injerencia, por decirlo así, de parte de la Sala de lo Constitucional, que también tiene que intervenir, ¿verdad?, para efectos de que genere o no y verifique si esta normativa es o no constitucional. Recuérdense que la Sala de lo Constitucional es el control concentrado, ¿verdad? O sea, es un tribunal que está para verificar la normativa, si esta normativa o proyecto que se está creando está o no contrario a la Constitución. Es el primer garante, es el primer tribunal que está garante de protección de la Constitución y verificar todo principio y toda situación que genere, pues a partir de lo que ya nosotros tenemos como Constitución. Entonces, a partir de eso se puede generar incluso, ¿verdad?, que se dé una resolución ya sea a favor del presidente o a favor de la Asamblea Legislativa, pero a pesar de uno u otro, indistintamente, esa situación generó o genera pues la creación de la norma, pues, y eso pues la facultad pues que veremos pues que es absoluta de parte del presidente, pues que también son situaciones de la formación de la creación de la norma, ¿verdad? O sea, a partir de esa situación, ese nexo o esa relación entre dos órganos como son el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, y a la vez cuando se le declara o cuando se le está imputando a un proyecto de ley que es inconstitucional, pues también la relación de parte del órgano judicial, que es representado por parte de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de ahí, pues también vemos que si ha superado ese hecho, ya sea porque el presidente lo sancionó a ese proyecto, una vez sancionado, pues obviamente tiene que llevarlo a la publicación. Es el acto por el cual la ley ya aprobado y sancionado se da a conocer a quienes deben de cumplirla, pues la publicación se hace el llamado al diario oficial, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y que además de eso existen pues una en sinfín pues en nuestro estado, pues aquí determinado pues como el periódico del estado, ¿verdad?, el diario oficial, a pesar que también tenemos un periódico como el periódico El Salvador, pero el oficial, ¿verdad?, el determinado es el diario oficial, ¿verdad?, valga la redundancia, y esta publica todos los diarios pues de leyes de carácter local, pues lo que se crea, lo que se genera, pues las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación que se hallan y que se consignan pues en ellos, pues, y que ahí pues como diario oficial lo publica, lo determina. Ahora bien, nosotros hemos tenido también nuestro pasado y con ¿cómo se llama? Para el caso del Ejecutivo, pues quien lo ha tenido, ya sea por una fuerza política o no, los cambios de gobierno que han generado, pues incluso porque la persona que se crea o que digamos que forma o que tiene la función de presidente o director de ese diario oficial, pues es por parte del presidente de la República. Y la situación es la siguiente: hubo antecedentes por parte en el gobierno de Mauricio Funes, ¿verdad?, que hubo una creación de una norma, les explicaba yo a ustedes la vez pasada, con la creación de amparos
para el amparo, para el habeas corpus, para las inconstitucionalidades, ¿verdad? Que parten de la idea de que puede ser a partir de que no todos los 5 magistrados que conforman la sala de lo constitucional deben de dar su voto, es decir, aprueben o no un proyecto, digamos, de resolución sobre alguna situación que ellos tendrían que aprobar, ¿verdad? Entonces así al amparo se ha dicho que con 4 personas, no con los 5, tiene que generar, ¿verdad? Con el habeas corpus los 3, ¿verdad? Para que con 3 magistrados de 5 para poder salir, a pesar que los otros 2 no lo aprueben, sí o no, pero si es así, si se alcanza esos votos, ¿verdad? Se dicta una resolución final y así se dicta la resolución por parte de la Sala de lo Constitucional, pero esa situación pues generó incluso situaciones en esa época en el gobierno de Mauricio Funes, de que se creó una normativa que él pues incluso no quiso mandarla a publicar, y si no ha sido publicada pues no entra en vigencia. Entonces a partir de eso pues la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que mandara su publicación por medio de periódicos de mayor circulación. Y entonces así se hizo, eso a partir del reglamento que determina, ¿verdad?, que pudiese ser para ese caso. Y entonces así se publicó, a pesar que el gobierno de Mauricio Funes hizo o presionó para que no se pudiese publicar en aquel decreto 743, si no me equivoco fue, ¿verdad?, del caso de los votos para dictar una resolución. Ahora bien, debemos de tener también que al aprobar un proyecto por parte de los legisladores, ¿verdad?, pasan para discusión a la otra, pues si esto se aprobase, se remitieran al Ejecutivo si no tienen observaciones y hacer la publicación inmediata. Eso es, digamos que eso es un trámite que sería de lo más fácil posible que pudiese ser, ¿verdad? Que no hay ninguna intervención, no hay ninguna situación que le genere observación por parte de todos los órganos que entran, ¿verdad?, al momento de la creación de la norma, pero también se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, por el presidente, todo proyecto no devuelto con observaciones, pues esto pues a los legisladores, pues en el evento que haya hecho observaciones. Cuando se dice que haya hecho observaciones el presidente, es que no lo ha vetado, ¿verdad? Tampoco, si no lo ha vetado, quiere decir que sí lo aprueba, pero que sean superadas las observaciones que él dice, ¿verdad? Porque hay como les digo, hay situaciones que pueden generar que no se le dio a la hora de creación de la norma, ¿verdad?, intervención a órganos que de alguna manera pueden tener intervención en A o B situaciones, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de la niñez y adolescencia, que también se tomaron en cuenta a la hora de crear la LEPINA, ¿verdad? La creación de la intervención de instituciones tan importantes como son la PGR, el ISNA en aquella época, ¿verdad?, que operaban para la protección de niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Y en esa situación pues se generaban, imaginémonos que se hayan creado la LEPINA sin que estos grupos pudieran tomar ¿cómo decirlas? Pudieran dar su opinión, pues, y no se le hubieran dado el derecho de audiencia, pues, para que establezcan, se determine, se verifique en esta situación, pues. Entonces ahí el presidente puede generar y puede decir, miren, ¿verdad?, en estos, digamos, 8 días que yo tengo para la observación, ¿verdad?, que debo de establecerlo, en esta yo puedo observarlo, puedo vetarlo, puedo sancionarlo. Esas son las 3 que tiene el presidente de la República para establecerlo. Pero y a partir de esa situación que genere, ¿verdad?, que de alguna manera pudiese tomar en cuenta por parte del legislador, del presidente, perdón, puede incluso pues determinarse, ¿va?, y establecerse en esa situación. Esto para la promulgación de las leyes, pues generando pues situaciones que pudiesen permear, pues, o sea, a la hora pues de una creación de una norma, pues, y que pueden ser, como les repito, o sea,
observado. Si es observado, solamente se necesita que sean superados por parte del legislador, pues que solamente pueden ser situaciones meramente la creación de la norma, pero cuando habla de veto, pues ya ahí ya no le está dando paz el presidente, simplemente ya sea porque puede ser que él no le parezca la norma y que esa no debía de ser, puede ser que sea inconstitucional, pero cuando es esa situación de que sea inconstitucional, ¿verdad? Una situación, pues, entonces ahí puede generar, pues, que no pues que entre por parte del órgano judicial, por parte de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? A la hora de determinar o de la creación de esa norma, ¿sí? Entonces, esa es la situación que pudiese determinarse, pues, como órgano legislativo, ¿verdad? Judicial, pues, y órgano, pues, ejecutivo, ¿verdad? A la hora de la creación de una norma, ¿verdad? Entonces, también a la vez se determina que el proyecto de ley, ¿verdad? O decreto desechado, en todo caso, en parte del Ejecutivo, será devuelto en su reservación a la Asamblea Legislativa, pues de su origen, obviamente, de donde viene, ¿va? Y que deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese firmado por las 2/3 partes del número total de votos, esto llamémoslo en el sentido que lo quieran superar, pasará otra vez ¿cómo se llama? La Asamblea Legislativa, pues, para que puedan superar ese veto en el evento que el presidente no lo haya hecho, pues, y por esta fuera sancionada por la misma mayoría, pues el proyecto será de ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación, es decir, que el presidente lo tiene que firmar a pesar de que si él quiera o no quiera una ley por A o B circunstancias, pues, ¿verdad? Las votaciones de ley o decreto serán nominales, es decir, ¿verdad? De los que están ahí, que determinan, obviamente se espera que los 84 diputados estén, lo determinan, lo establecen, ¿verdad? Y en esa situación. Ahora bien, si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Asamblea Legislativa, pues de revisión volverá a la de origen con las observaciones que aquella le hubiera hecho, pues si examinado, pues de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá incluso a la Asamblea que lo desechó, lo cual no tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría pasará al Ejecutivo para efectos de la fracción, ¿verdad? Que se pudiesen aprobarse, ¿verdad? O si lo reprobasen, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones, ¿verdad? Es decir, si es una situación que generara y que fuera incluso por parte del presidente y que la Sala de lo Constitucional pudiese terminar en conflicto en esa situación de inconstitucionalidad de una norma y que diría la Sala de lo Constitucional es correcto lo que está diciendo el presidente, que no sé qué, entonces esa normativa al final llega a un archivo, se tiene que archivar, ¿verdad? Es decir, ya no se puede hacer más nada porque ya se le dio un análisis respectivo, ¿verdad? En esa creación de esa norma. Yo recuerdo también una norma con la que fue para, si se recuerdan ustedes, para épocas de Francisco Flores y Tony Saca, de que fue la ley esta de personas tatuadas, ¿verdad? O sea, de pandillas, ¿verdad? Que se creó y de alguna manera fue discutido, muy discutido para esa situación, ¿verdad? Donde hablaba incluso el presidente Tony Saca que decía los malacates, ¿verdad? Cuando generaba, ¿verdad? Pero esa situación pues también fue, ¿verdad? Un ejemplo de esa situación, ¿verdad? Y si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Asamblea Legislativa, pues la nueva discusión de esta versará únicamente sobre lo desechado, sobre las reformas adicionales, sin poder alterar de manera alguna los artículos ya aprobados, ¿va? En el evento si hubiese esa situación, pues si las adiciones o reformas hechas por la Asamblea Revisora fuera aprobada por la mayoría absoluta de votos presentes, ¿verdad? En la Asamblea, se aprobará todo el proyecto ejecutivo para los efectos de aprobarlo, o sea, de publicarlo, pues, y que eso pues ya entre, pues, a crearse como norma, pues, si las adiciones o reformas hechas por la Asamblea Revisora
fueran reprobadas por la mayoría de votos, pues estos volverán a aquellas para que pongan en consideración las razones y por si la mayoría absoluta de votos presentes se desecharen, ¿verdad? En esta segunda revisión, dicha adición o reforma al proyecto en lo que se haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se pasará al Ejecutivo para los efectos de la publicación, y si la Cámara, perdón, si la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, revisora insistiera por la mayoría absoluta de votos presentes, es decir, por los 56 votos, en dicha adición o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse, sino al siguiente periodo de la sesión, a no ser que ambas, ¿verdad?, ya sea la Asamblea Legislativa, acuerden por mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo en los articulados aprobados, y que se presenten, ¿verdad?, que se reserven los adicionados en reformado para su examen y votación en sesiones siguientes. Esto en el sentido que sea tan necesario que su promulgación esté, ¿verdad? O sea, no todos los creación de normas, pues al final es tan necesario que sea en parte, ¿verdad?, que sean su vigencia, ¿verdad? En nuestro sentido, pues, por el principio de unificación, entendería yo que al final, ¿verdad?, los legisladores determinan, ¿verdad?, que una norma puede ser creada en su totalidad, pues, y dependiendo de la situación. Yo recuerdo también otro caso, siempre en la misma de Lepina, ¿verdad?, para casos de en lo sustantivo y en lo judicial, ¿verdad?, entró en vigencia la Lepina en el 2010 para lo sustantivo, es decir, llámese para situaciones para verificar protección de niños, niñas, adolescentes en ramas de que instituciones pudiesen determinarla. Pero en lo judicial no tenía competencia todavía para la creación, e incluso los juzgados de Lepina no establecían ni las juntas de protección, ¿verdad?, en esa época, en 2010. Pero en 2011 sí estuvieron en esa situación, ¿verdad?, que ya el 2011 sí estuvo, 2011, en enero del 2011, digamos, la vigencia de esta ley, ¿verdad?, como fue la Lepina, y que los juzgados, pues, entraran en vigencia. Esto, pues, se dio en esa situación, pues. En la interpretación de reforma o derogación de leyes o decretos se observan los mismos trámites establecidos para su formación. Si bien hablamos de interpretación de reformas o derogación de leyes o decretos, son los que se establecen porque los situaciones que generen, pues, digamos, competencia por parte de la Asamblea Legislativa para que pudiesen generar, ¿verdad?, para que pudiesen ser, que entren en vigencia, siempre y cuando, pues, hay materias en las cuales, pues, incluso las alcaldías pueden generar, pues, su normativa, pues, estos en reglamentos, pues, internos, en situaciones que pudiesen ver, ¿verdad? Cuando hablamos de tasas municipales, cuando hablamos de situaciones que generen, pues, recaudación por parte de incluso la alcaldía, ¿verdad? Hay situaciones que la misma alcaldía puede recaudar, puede en su mismo municipio, como un estado chiquito, por decirlo así, ellos pueden resolverlo y pueden generarlo, pero cuando haya una situación que genere, ¿verdad?, necesaria intervención de la asamblea, pues puede también intervenir, ¿verdad? Es lo que les decía, que también en observación por parte del presidente que puede generarlo, ¿va? Ahora bien, toda ley, todo proyecto de ley o decreto que fuera desechado, pues, por la Asamblea Legislativa no podrá volver a presentarse en las sesiones del año, pues. ¿Por qué razón? Porque si ya fueron desechadas y todo, ¿verdad?, o en todo caso ordenado su archivo, estas ya no se pueden volver a retomar, y esta, pues, es a partir de situaciones que la misma reglamento interno de la Constitución, perdón, del reglamento interno de la Asamblea Legislativa le da esa situación para ese caso, ¿verdad? Entonces, a partir de esa situación, pues, le genera, ¿verdad?, o le causa una situación, ¿verdad?, que pueden generar y pueden hacer esas, digamos, decisiones de esa forma. Las iniciativas de ley o decreto se discuten, ¿verdad?, preferentemente en la asamblea que se presenta, a menos que transcurra
un tiempo que pasen a la comisión dictadora, pues sin que ésta rinda, ¿verdad?, dictamen, ¿verdad? Pues en tal caso, el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la asamblea, ¿verdad? Este es el caso que podemos ver y que es muy discutido incluso por la ley Bitcoin, ¿verdad? Esta ley Bitcoin se estableció que no se dieron injerencias por parte de muchos grupos que de alguna manera pudieran dar intervención, porque recuérdense que en esa ley hacen ver también el ingreso de un tipo de moneda a nuestro país, y que también va a ser un tipo de moneda que va a generar una situación que, que estemos, ¿cómo decirlo?, que esté circulando como moneda, ¿verdad? Entonces, en esa situación es que pudiesen generar, por eso han estado hablando hasta de inconstitucionalidad de esa norma. Han presentado una inconstitucionalidad de esa ley, pero no lo han resuelto, y eso tendría que ser la sala de lo constitucional. Pero son situaciones que ustedes ven y que a raíz nosotros también estamos viviendo, estamos como país, ¿verdad?, generando esa situación, ¿verdad? El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones que se determinan de alguna manera de la Asamblea Legislativa cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, ¿verdad? Cuando hablamos de cuerpo electoral, incluso para nosotros, bueno, ahora está ese tema, si ustedes se fijan, se está tratando o se están estableciendo para que no sean propios, pero no del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, sino que sean de algún controlador, pues, por parte incluso hasta de la sala de lo constitucional, o en todo caso, pues, de la misma asamblea, ¿verdad?, para determinarlo, para establecerlo, ¿verdad? Hoy por hoy ese tema de cuerpo electoral solamente se están estableciendo para casos, ¿verdad?, que se deben determinar en este tribunal, valga la redundancia, el Tribunal Supremo Electoral. Una situación también de esto del voto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Norman Quijano pedía el conteo de voto por voto por parte de en la sala de lo constitucional, que ordenara al Tribunal Supremo Electoral para que se estuviera bien valiendo de esa situación, y que también se dijo por parte de la Asamblea que son temas, ¿verdad?, propiamente del cuerpo electoral, ¿verdad?, que no son propia competencia de la sala de lo constitucional, pero que era competencia del Tribunal Supremo Electoral como tribunal, como el máximo tribunal, ¿verdad?, que con competencia en ese sentido, en situaciones electorales, ¿verdad? Cuando hablan de los diputados, pues, que declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios por delitos oficiales, pues, cuando se llama que tiene que quitarle el desafuero, ¿verdad? También podrá hacerse, pues, incluso al decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias que pida a la comisión permanente determinar o restablecer alguna situación. Pues las reglas enumeradas pueden incluso resumirse en cuadro de páginas, pues, que de alguna manera, pues, podemos decir, pues, cuya formación nos ha sido sugerida, pues, ¿verdad?, para poder determinarlo, pues, cuándo vamos a hacer la iniciación, ¿verdad?, cuándo va a ser esa aprobación, cuándo va a ser esa discusión, ¿verdad?, de una norma, y de alguna manera que pueden entrar otros órganos para establecerse, ¿verdad?, para verificar, ¿verdad?, una situación de esa. La iniciación de la vigencia, pues, en el derecho, pues, existen sistemas de iniciación de vigencia en que nosotros, pues, también podemos determinarlo, pues, yo les decía, a partir de 8 días después de publicado de la norma, que se establece en esos 8 días de publicado, pues, se entiende que hay un término de vacatio ley, que quiere decir que en la norma que está, digamos, publicada, y su entrada en vigencia, que puede haber una situación que pudiese ser normado en eso, si la ley no entrara en vigencia, la ley no se pudiese aplicar, ¿verdad? Entonces hay una situación que, si bien es cierto, la labor de la Asamblea Legislativa ya está determinada, ya está con su labor, ¿verdad?, determinada a partir de la creación de esta norma, pues se determina que esa norma ya la hizo, ¿verdad?, ya está publicada, pero que
no depende de ellos, sino más bien de los términos, de los plazos que determina la misma Constitución para su entrada en vigencia, ¿verdad? Entonces, es a partir de esa situación que también genera o debe de verificarse. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Hay una pregunta hasta este momento con respecto a esa situación? No, licenciado, estamos bien. Mira, va la diapositiva que veo en negro acá. ¿Les ven la diapositiva? Sí, lo que dice fuente formal. Ajá, ajá. Sí, Sí, eso. exactamente. Bueno, esa era lo que yo les pensaba dar ahora. Lamentablemente el tiempo se agota, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de profundizar más el día jueves, ya con terminología que establece la misma Constitución, es decir, el articulado, para que vayan viendo cuando le hablaba del esquemita, pues, para que ustedes, pues, puedan tener una acepción, ¿verdad?, de cómo es cuáles son los plazos que determina el mismo articulado de la Constitución que establece, ¿verdad?, para la creación de esta norma, la iniciación, ¿verdad?, como fuente formal en el ordenamiento jurídico, pues, que establece, pues, para la creación de cada norma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, es que debemos de valorarlo, de verificarlo, ¿verdad? Entonces, no sé qué pudiesen. Yo estoy atento, pues, que también ustedes me pregunten, ¿verdad? Solventarle las preguntas. No solamente es que voy a hablar, ¿verdad? Sino, pues, pregunto yo, ¿verdad? A partir de lo que han comprendido y todo. ¿Sí? ¿No hay pregunta o pregunto yo? Pues yo veo que no hay pregunta. No sé. Ok, Nancy. ¿Y usted qué ha entendido aparte de esta, digamos, iniciación, discusión, promulgación y publicación de una norma a partir de esa situación, Nancy, que es con no menos, ¿verdad?, de 10 diputados que incluso pueden generar esa iniciativa a partir de una promulgación de una norma y que esto genere o deba de entrar en la asamblea? Recuérdense que también, y esto también lo publica ¿cómo que se llama? Diario oficial. Los medios de comunicación, me refiero, cuando entran, si se han fijado ustedes, llega un grupo a la Secretaría de la Asamblea Legislativa donde recibe la documentación y allí llegan los diputados que están acompañándolo, ¿verdad? Estos grupos que sí, que la petición que ellos quieren, esa es la iniciativa de la ley, ¿verdad? Quieren que se conozca sobre este tema, sí, se han fijado en eso en las noticias, cuando llega ese grupito que presiona, que se reúne incluso a las afueras de la Asamblea Legislativa a la hora de que quieren ser escuchados. Un caso típico que hemos tenido también es lo de los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra presionan a la hora de que ellos pueden ser, incluso se les creó en su momento una promulgación de ley para que ellos pudiesen tener un dinero a partir que son veteranos de guerra, o sea, personas que sobrevivieron a la guerra y que estuvieron participando en ello, ¿va? Y que tuvieron consecuencias tan graves como amputaciones de sus miembros, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí vemos que también hubo una ley y que fueron en periodos de gobiernos, ¿verdad?, anteriores, del Frente, de Arena, ¿verdad?, que fueron generando. Otro caso fue también el aumento de parte de las personas, lo que le llaman el escalafón en salud, por parte de obviamente, ¿verdad?, el grupo de salud, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, de las personas que van a irse aumentando su salario a partir de que ellos tienen un tiempo establecido, ¿verdad?, de estar trabajando en esa institución y el porcentaje que se le va haciendo. Aunque hasta la fecha ha sido un tanto ambiguo porque hay situaciones que incluso las personas del Ministerio de Salud pues no han podido determinar qué van a ser las evaluaciones, en qué sentido, aunque
¿verdad? En qué porcentaje, y esos porcentajes han ido aumentando un tanto, un poquito más arriba de lo que el Estado puede superar, ¿verdad? O puede aportar o puede generar, pues, en materia, me refiero, de salarios, ¿verdad? Con estas personas, ¿sí? ¿Se acuerda de eso, Nancy? De eso que estábamos viendo, de esa situación. Es así como vemos de la iniciativa, ¿verdad? Eso quería comentar. Fíjese que en mi caso personal, pues yo formo parte de la comisión técnica para la reforma a la ley a la función pública. Entonces, que de hecho, pues tuvimos una conferencia de prensa este lunes. Entonces, justo pues eso como lo que estaban diciendo, como yo le decía al inicio de la clase, ¿verdad? Que también acá son como todos los conceptos técnicos. Entonces, ahora trato de entender un poco en base a la experiencia. O sea, quizás no conocía, pues, al momento de lanzarme, como usted dice, ¿verdad? Como parte de ciudadano, empezar a hacer activismo, es decir, llegamos, nos ponemos en el palo de hule, estamos ahí, entonces, ¿cómo es que entramos? Entonces, quizás en mi caso personal, mi tema, pues, por ser la función pública, es como un tema un poco más duro, pues no necesitamos quizás estarnos tomando las calles, sino que simple y sencillamente nosotros pues ya nos reunimos con el, ¿cómo se llama? Con el ministro de Trabajo, entonces también con los sindicatos, pasamos como todo ese proceso para llegar a una propuesta de ley, es decir, ni siquiera hemos llegado ni con la Asamblea Legislativa anterior, ni con la nueva, a que este tema esté dentro de la discusión en el Pleno. Ambos, pues muchas de las facciones de los partidos políticos ya conocen acerca de esta reforma porque viene de la ley del servicio civil, creo que algo así se llamaba antes. Entonces, y también pues vemos los beneficios que las juventudes, nosotros pues desde el lado en el que yo estoy, vemos los beneficios que las juventudes pueden tener al aplicar a un cargo público. Pero ¿qué sucede? Ahorita pues sabemos de que el sistema no es así, ¿verdad? No voy a entrar en tema en eso porque no está la clase, pero siempre sencillamente creo que ahorita sí estoy como tratando de ir anodando los conceptos técnicos en base pues al activismo ciudadano. Entonces sí veo que es importante verlo, de ratificarlo, de presentarlo, de estar, porque sí así hemos estado pues nosotros pues como comisión técnica y sí pues tenemos como esas nociones. Entonces así que ahorita estoy tratando de estar un poco viendo cómo hago los conceptos técnicos en base a la experiencia. Excelente, muy buena su intervención. En efecto, esas son las situaciones que van a servirle en este momento a usted para el estudio de la materia que estamos viendo, ¿verdad? Y del tema también específico. Como usted lo relata, son temas, en este caso que usted estaba hablando de índole de trabajo, pues, pero hay un sinfín de temas, ¿verdad? La Asamblea Legislativa pudiésemos decir nosotros que es un órgano que lo sabe todo, pero no lejos de esa situación es un órgano que produce leyes y que a partir que produce leyes debe de empaparse de todos esos temas pues a la hora de la creación de una norma. Aparentemente pudiésemos decir que una persona, porque vamos a ver, ¿verdad? Y creo que no va a ser una situación de discusión como tema nosotros de introducción al estudio del derecho, pero porque ya es un tema de derecho constitucional, qué tipo de personas pueden llegar a la Asamblea Legislativa, o sea, qué requisitos deben de llenar. Y como vemos, no es que solamente el requisito tiene que ser una persona que sea profesional del derecho o médico o qué sé yo, de cualquier otra materia que puedan ser, ¿verdad? O sea, digo profesional de derecho porque es personas que sepa de la materia. Comúnmente se ha dicho que porque por eso somos democracia, ¿verdad? Como país democrático, ¿verdad? Tienen que entrar diversidad de materias, entrar diversidad materia me refiero a profesionales, ¿verdad? Y de personas que, aunque no son profesionales, pero tienen una experiencia, ya sea porque son comerciantes, ya sea porque son, bueno, por la profesión u oficio que generan, pues, y esa situación, pues, de alguna manera, pues, tienen nociones, ¿verdad? Pero se auxilian a la hora de sus mismos asistentes, ¿verdad? Que
tienen, pues, o asesores que les determinan, que pues logran comprender cada tema que se discute en cada comisión de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que es tan necesario, pues, a la hora, como les repito, de una creación de una norma, y que tenemos que ver esas etapas, como son la iniciación, ¿verdad? La promulgación, la iniciación, discusión, aprobación, publicación de esta norma, para que entre en vigencia, ¿verdad? Y siempre que ese proceso de ley lo haya tomado a partir de esa situación, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que les puedo decir, pues, para este caso, ¿verdad? Bueno, si no hay más situaciones, pues, si no hay preguntas, ¿verdad? Me gustaría siempre que si no, en la próxima clase les voy a estar preguntando, pues, con respecto a eso. Por favorcito, vayan poniéndose a la par mía con las páginas de ese mismo manual que estamos viendo. Si bien es cierto, ese manual habla de México, ¿verdad? Que México, ya les había dicho, es un estado federal, que no es el mismo que nosotros. Cuando se habla de estado federal, obviamente tiene varios estados. Nosotros solamente es un estado, compuesto con varios municipios, que pudiésemos decir que serían estados chiquitos, pero sin embargo no son así. Es un solo estado que nosotros tenemos. Entonces esa situación genera una diferencia, pero sin embargo, ¿verdad? A la hora de las horas, ir viendo cómo esa creación de norma, ¿verdad? Entonces, por favorcito, y ahí vamos viendo para la próxima clase lo demás de este tema tan importante que estamos viendo. Si no hay preguntas, pues me despido de ustedes. Los veo el jueves y pues sin más, ¿verdad? Que tengan una feliz noche. Gracias, igual. Saludos. Gracias, Licky. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias, igual.